¿Qué tal? Bienvenidos a Elecciones. En esta ocasión vamos a tocar las elecciones erdistas. Esto quiere decir que vamos a ir de 1872 a 1877. No en todas figura Lerdo de Tejada, pero está involucrado de alguna manera, igual que sucedió en la anterior de las elecciones juaristas. De partida, en las dos primeras sí. Vamos directo al grano. Nos habíamos quedado en que murió Juárez y entonces asumió la presidencia interina como titular de la Suprema Corte don Sebastián Lerdo de Tejada. Un gran seguidor de Benito Juárez, siempre estuvo a su lado, igual que su hermano Miguel Lerdo de Tejada. Eh, Era de aquella camada de políticos que realmente comulgaban y estaban arropando tremendamente a Juárez y a todas las decisiones e ideales del gobierno juarista. Así que cuando llega Sebastián Lerdo de Tejada, pues es una especie de continuidad de los planes reformistas y patrióticos del gobierno que tenía Juárez, ahora en manos de Sebastián Lerdo de Tejada. Pero en aquella ocasión había sido muy prematura la partida de Juárez, por lo tanto era necesario convocar a nuevas elecciones. No estaba en una situación en que fuera a terminar ya el cuatrienio y pudiera permanecer Sebastián Lado de Tejada y vinieran las elecciones para un nuevo cuatrienio, sino que de inmediato al siguiente año, más bien en el mismo año se celebran elecciones. O sea, Sebastián Lerdo de Tejada prácticamente asumió en julio, cuando murió Juárez, y a los 3 meses convocó a elecciones. Unas elecciones que de alguna manera fueron a modo. Desde aquí se empiezan a ver también esos trucos muy especiales que se daban en la cuestión electoral. Ya lo habíamos visto un poco con Santana, bueno, acá con Sebastián Lerdo de Tejada, es simplemente un poco para ratificar el hecho de que él está en la presidencia, todo se arma para que ahora que va a correr el cuatrienio de 1872 hasta el 76, este, pueda estar en el poder. Así que, básicamente, aunque hay referencias de otros competidores, no hay específicamente señalamiento. En la búsqueda histórica no lo logré alcanzar. Aquí nuevamente la acotación que debo de dar desde el principio. Les saluda Teófilo Huerta, no historiador, sino simplemente apasionado de la historia de México. Bueno, entonces tenemos que está el propio Sebastián Lerdo de Tejada en el poder, él mismo organiza sus elecciones, son extraordinarias en 2 jornadas, nuevamente primarias, secundarias, 13 y 28 de octubre. Las segundas simplemente son para ratificar la organización de las primeras que se llevaron a cabo, la organización de haber escogido realmente a los votantes para elegir los colegios electorales, y por lo tanto lo que arrojan los resultados son que aquellos otros no mencionados alcanzaron 136 votos, pero apenas el 1.3%. Mientras tanto, Porfirio Díaz, que aparece nuevamente, vean, aparece nuevamente en la boleta electoral, es el segundo intento, ¿no? Así como AMLO, Porfirio Díaz llega a estar en la boleta nuevamente por el Partido Liberal. Todavía es también de la misma camada que Sebastián Lerdo de Tejada, es en la misma corriente política que compiten por la presidencia. Entonces, Porfirio Díaz alcanza respetables 604 puntos, pero apenas casi el 6% de la votación, 5.86. Mientras que el ganador absoluto, pues es el que estaba en el poder, Sebastián Lerdo de Tejada, por el mismo Partido Liberal, con 9.500 votos, el 92%, muy por encima. Ahora bien, estas elecciones sí causan problema. En el anterior, Porfirio Díaz se había comportado eh, de alguna manera, bueno, ya había brincado.
Lo que pasa que aquí además estamos viendo que es la cuarta. Este ya rebasó los intentos que contemporáneamente vimos con AMLO, ¿sí? Porfirio Díaz ya había competido en 67, en 71, en 67 se había quedado tranquilito, en 71 repeló y sacó a colación además la frase no reelección. Ven, Porfirio Díaz sacó la frase no reelección, la bandera de no reelección contra Juárez. El Congreso le dio la razón a Juárez y quedó en la presidencia, muere, compite entonces en estas de 72 a las que nos estamos refiriendo, compite nuevamente Porfirio Díaz, por tercera vez está en la boleta electoral. Yo creo que es el que ha estado en más boletas electorales de la historia de México, Porfirio Díaz, en las tres primeras, curiosamente, como perdedor, y allí entonces resulta que pues también se enoja, ¿no? También se enoja porque dice que de alguna manera pues está medio trampeada la cosa, pero no hace tantísimo ruido, como que deja correr las aguas, ¿no? Dice, bueno, volvió a competir, este señor ya estaba en la presidencia, así que pues a ver qué pasa durante este periodo, ¿no? Nada más que las cosas no se pongan color de hormiga. Entonces, bueno, Sebastián Lerdo de Tejada prácticamente reasume el poder, simbólicamente lo reasume porque ya lo tenía, ya estaba allí como interino, ya se convierte en presidente constitucional para el periodo 72-76 del siglo XIX. Ahora, aquí viene una parte muy, muy interesante de todo este juego de las elecciones. Acercándose entonces ya el otro momento, en 1876 llega el nuevo momento de las elecciones. Y como se valía reelegirse, ya desde con Juárez también venía todo eso, bueno, desde Santana, la reelección ya era muy común, pero a veces se decía no se puede inmediatamente. En este momento todo se había conjugado, se arreglaron las cosas para que se valiera la reelección inmediata. Entonces, ya nos ubicamos en la siguiente elección, 1876. Y aquí, entonces, Sebastián Lerdo de Tejada dice, pues quiero nuevamente seguir, 4 años no son nada, ni el interinato, ni lo que llevo de la constitucional, quiero otros 4 años. Así que se lanza. Pero en estas se supone que arregló todo todavía de una manera mayor. El Congreso ya se había convertido totalmente a su favor, eh, había algunos reclamos por la organización política ya en esos tiempos, nuevamente empezaban los ánimos a caldearse demasiado en el país, así que de pronto, pues vienen esas elecciones, pero vienen muy, muy los dados cargados a su favor de Sebastián. Si en las anteriores ya lo había hecho un poco, pero como que hubo la permisividad, ¿no? De la sociedad, de los políticos, etcétera, a que legítimamente había asumido como el interinato después de la muerte de Juárez y como que pues la investidura le quedaba bien y tenía derecho, etcétera, dejaron correr aquellas otras elecciones y aquella otra gestión. Pero ya una segunda gestión no les gustaba, no les gustaba para nada y entonces el que nuevamente sale con la bandera de que no, nada, nada, nada está bien es Porfirio Díaz. Así que, pues empieza a decir que no le gusta prácticamente quien está en el poder y que no se puede reelegir, ¿no? Nuevamente vuelve a sacar la bandera de la no reelección, así como la sacó ya con Juárez, la vuelve a sacar. La historia es muy curiosa. Con el tiempo y como vamos a ver después, y como ya lo saben, porque eso sí es súper marcado en la historia, pues Porfirio Díaz después se eternizó en el poder, ¿no? Entonces, es curioso cómo venía de sacar la bandera con Juárez, con Sebastián de Tejada, de no reelección, no reelección, no reelección, ¿no? Y después, ay, ya se me olvidó, ¿no? Bueno, total, que estaba totalmente prendido los ánimos y también el que estaba en ese momento como presidente de la Corte, de la Suprema Corte,
don José María Iglesias también empezó ahí a mover las piezas y a decir, bueno, es que el Congreso es totalmente lerdista, es un Congreso pues no muy bien constituido, quién va a calificar las elecciones, ese señor se quiere volver a reelegir, hace un poco el juego, ya lo invitaban las huestes de Porfirio Díaz, lo invitaban a sumarse al movimiento que se estaba gestando, este, para derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada a través del plan de Tuxtepec, y entonces ya sonaba para que él pudiera ser el presidente interino y se convocara realmente a elecciones válidas, ¿no? Entonces ya lo estaban invitando, pero él se resistía porque quería seguir con la investidura un tanto democrática, legal, muy legal, y todavía trata él de aspirar a que las elecciones puedan ser limpias, ¿no? Entonces, él se suma a la candidatura, a una candidatura, y son los dos que participan. Entonces, tenemos 1876, eh, en también primarias, secundarias, las elecciones siguen siendo universales indirectas a través de colegios electorales, y entonces tenemos las primarias el 25 de junio y las secundarias el 10 de julio de 1876. Compiten entonces José María Iglesias por el Partido Liberal, también aquí los dos candidatos son del Partido Liberal, votos 308, apenas el 4.4%, y Sebastián Lerdo de Tejada, también Partido Liberal, 7,536 votos, 90% otra vez de porcentaje, y entonces pues resulta ganador por segunda vez Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, nuevamente, él trata de reasumir, o reasume inmediatamente como reelecto. Pero entonces ahí sí ya José María Iglesias rompe, hace un manifiesto, dice, esto estuvo mal, bueno, primero hizo el juego, se metió a la elección, perdió, porque todavía tenía la esperanza, etcétera. Tiene por ahí una biografía en donde explica todo esto, pero a pesar de que sí subraya y pasó a la historia como un demócrata muy legalista, etcétera, etcétera, José María Iglesias tiene sus asegúnes en cómo jugó sus piezas también, ¿no? Porque finalmente se lanzó, perdió, entonces ya como perdedor se ve medio raro, saque ese manifiesto en el que inmediatamente desconoce también a Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, los ánimos en ese tiempo estaban totalmente caldeados. Inmediatamente después de estas elecciones de 1876, se considera nuevamente por otra vez, porque ya ha habido varias en que se han desconocido, pero ahora sí más fuerte, como aquellas de Guerrero y su competidor, y como alguna de Santana. Estas son desconocidas, pues, por las dos corrientes que están en contra de su asunción. Y pensar que todos eran liberales en ese momento. Era liberal Sebastián de Tejada, era liberal José María Iglesias y era liberal Porfirio Díaz. Todos eran de la misma camada, pero entran las disputas políticas. Porfirio Díaz entonces arrecia la cuestión de la lucha por derrocar a Sebastián de Tejada, la enfatiza, se levanta en armas precisamente alrededor de muchos lugares, en muchos lugares de la República, y entonces se conoce aquello como Revolución de Tuxtepec. Entonces, Porfirio Díaz ya está peleando, ya está luchando, ya está contra ejército, pues en ese momento legítimo del poder ejecutivo de Sebastián de Tejada. Ellos son los revolucionarios, Porfirio Díaz, y eso es por un lado. Y por el lado de las leyes, y con su manifiesto a la sociedad, José María Iglesias dice, yo como presidente de la Suprema Corte soy el legítimo presidente de la República. Así nada más, sin levantarme tanto en armas, aunque también lo siguen, también hay gente del ejército que se les suma y empiezan también ahí a gestionarse, pero independiente a las Fuerzas Armadas de Díaz.
O sea, son tres facciones, ¿no? La del Poder Ejecutivo, la de Porfirio Díaz, la de los porfiristas prácticamente, y la de los iglesistas, ¿no? Que es de José María Iglesias, ¿no? Pero un poquito más opaco, primero a partir de la propia ley, de los propios documentos, y después sí tomando este, cartas en el asunto ¿cómo se dice? Sumando a gente de militares, ¿no? Que también ahí es un despapalle, ¿no? No era, no era tan institucional el ejército y salían varios para un bando y para otro, y entonces abandonaban el ejército del Ejecutivo y se iban con las facciones que apoyaban. Entonces, vean qué bonito panorama. Aquí de alguna manera se dibuja una presidencia nuevamente compartida. Muchas veces se subraya aquella de Juárez que hubo entre liberales, conservadores, de la que platicamos la vez pasada. Se habla mucho de la propia de Juárez con Maximiliano como imperio, presidencia alterna. Se habla mucho de la que vamos a ver después de Venustiano Carranza y la Convención de Aguascalientes, toda esta cuestión que también es muy firme, y de esta quizá luego se opaca un poco, ¿no? Porque como fue tan fácil el tránsito de Juárez a Lerdo de Tejada y después otra vez elecciones, toda la cuestión, porque no van a tardar mucho las otras, ¿no? Al siguiente año, ¿no? Son muy consecutivas. Pero en estos meses previos a la siguiente elección, después de esta de 76, el país estaba hecho un crucigrama. Imagínense nuevamente la sociedad, los habitantes. ¿Quién es mi presidente? Lerdo de Tejada, que está allí en Palacio Nacional, Porfirio Díaz, que anda saltando, brincando, y que de repente llega y le dice a Lerdo de Tejada, quítate que ahí voy yo, o Iglesias, que ya sacó un manifiesto desde meses antes y dice que él es el presidente sustituto en estos momentos. Entonces, de alguna manera en esos momentos hubo hasta tres presidentes. Como Díaz sí llegó y golpeó y provocó que en la Ciudad de México hubiera una especie de rendición, entre comillas, del Lerdo de Tejada que salió huyendo, ¿sí? Y que entregaron papelitos y cosas al que era jefe de gobierno en ese momento de la Ciudad de México, como estaba constituido, entregaron todo allí y salió del país Lerdo de Tejada. Pero además salió como diciendo, sigo siendo el presidente, ¿no? Entonces allí fue cuando Porfirio Díaz, de facto, como especie de golpe de Estado, asumió el poder e Iglesias seguía por allí también saliendo hacia Guanajuato, hacia propiamente en una parte en donde estuvo mucho fue en Celaya, en el propio Guanajuato, y en Celaya, Guanajuato, y por ahí en otras regiones, y luego terminó también saliendo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, teníamos también a Iglesia. Entonces, la gente puede decir, mi presidente es Lerdo de Tejada, mi presidente es Porfirio Díaz, o mi presidente es José María Iglesias. ¿Con quién me voy, no? Eh, una, una cosa terrible, terrible. Ahora, Porfirio Díaz como que le entró el prurito de decir, no me gusta ser golpista, y entonces hizo ahí un juego muy, muy, muy raro, en el cual, de alguna manera, él empujó a un señor que se llamaba Juan Nepomuceno Méndez y lo dejó de interino entre diciembre de 1876 y febrero de 1877. ¿Sí? Porfirio Díaz prácticamente había asumido el poder entre noviembre y diciembre del 76 con esta revolución de Tuxtepec, pero después le deja el poder a este señor Juan Nepomuceno Méndez. Entonces ahí lo comparte con Iglesias, que sigue andando ahí diciendo que él es el presidente porque es el de la Suprema Corte, y también Lerdo de Tejada, que allá oculto y casi sin levantar la mano, pero él de alguna manera en el extranjero dice que él sigue siendo el presidente legítimo, porque fue reelecto, porque en las elecciones de 76 resultó ganador y además el Congreso lo validó. Pero como José María Iglesias ya venía advirtiendo que el Congreso estaba muy a favor, era totalmente partidario del Lerdo de Tejada, no era neutral,
pues no le dio validez al Congreso. Ahí es donde hay una disputa muy, muy fuerte entre los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo que estaba eh, totalmente adherido al Ejecutivo y el Judicial de la Suprema Corte, que fue el que se echó totalmente en contra de Lerdo de Tejada. Hay que leer mucho esto de la historia, ¿no? Porque ahora que se está hablando tanto de una especie de golpe de Estado técnico que se empieza a preparar, golpe blando, etcétera, que pues desde aquellos tiempos que era muy recurrente, pero que se empezó a disuadir, pues curiosamente con el nacimiento del partido oficial y todo eso, y ya no llegó a haber esos golpes de Estado, pues no estamos salvados, ¿no? Estamos salvados. Y no es que se compre la idea, pero hay nanita, ¿no? Porque pues ahorita precisamente también el Congreso, aunque no tiene toda la mayoría absoluta, pero pues sí está más hacia el lado del Poder Ejecutivo, y en cambio el Poder Judicial, ahorita 2024, es, se está viendo, ¿no? Están peleados, ¿no? Están peleados. En aquel tiempo igual, ¿no? En aquel tiempo igual, y José María Iglesias entonces, en toda su biografía, se maneja y firma ya como presidente, ¿no? Aquí tengo en todas las fechas cómo se cruzan, ¿no? Dedo de Tejada venía siendo ya el presidente, como es reelecto, él dice que continúa y su visión es que no va a dejar el poder hasta el 80, hasta 1880, porque las elecciones validadas por el Congreso ya le dieron la razón. Entonces, él dice, pues yo estoy ahorita como presidente y voy a dejar el poder hasta el 80. José María Iglesias luego, prácticamente después de las elecciones ya habían lanzado su cartita, etcétera, pero de alguna manera, por cuestiones también ahí quizá de papeleo y de situaciones así, eh, fue hasta el propio noviembre, donde están calientes las cosas, que se asume como presidente interino, ¿no? En el propio noviembre de 1876. Y Porfirio Díaz es cuando está también como resultado del golpe de Estado en ese mismo noviembre y diciembre como presidente. Ahí están los tres. Y después le deja el poder a Juan Nepomuceno Méndez, entonces sigue siendo Lerdo de Tejada, José María Iglesias y ahora Nepomuceno Méndez los presidentes, aparentemente. Pero ¿qué creen? Que de todos modos Juan Nepomuceno, pues como era un títere de Porfirio Díaz, a la mera otra vez, Porfirio Díaz en febrero del 77 le dice, quítate que ahí voy yo, ¿no? Y entonces, entre febrero y mayo del 77, Porfirio Díaz vuelve a decir o vuelve a asumir de golpe, de facto, el poder. Y entonces nuevamente es él, es Iglesias y es Lerdo de Tejada. En muchos registros históricos allí pues se le da más validez o poder porque finalmente está aquí en la capital Porfirio Díaz, sus revolucionarios andan por todo el país, siguen luchando, pero él de alguna manera se encapsula aquí en la capital y en los registros de alguna manera, aunque sea por de facto, aunque sea por golpe de Estado, pues le dan ahí como históricamente la, la, el señalamiento de que él es el presidente, ¿no? Porfirio Díaz. Y el otro queda como difuminado, por eso se pierde. Y se pierde uno en la lectura. Pero de todos modos, los otros siguen como alzando la mano. Déjenme ir tantito aquí a ver cómo está el asunto de José María Iglesias, que aunque en algunos registros históricos dicen, pues asumió por 8 días en noviembre como presidente interino, pero como Porfirio Díaz dio el golpe, entonces Iglesias también deja de ser presidente, igual que Lerdo que ya huyó, y por eso Porfirio Díaz es el presidente golpista, pero es el presidente. Así lo dicen, pero los otros dos no lo siguen aceptando, y los dos en el extranjero. Terminan los dos en Nueva York. El Lerdo de Tejada desde un principio y, y José María Iglesias en dos sitios. Ahorita les digo cómo estuvo un poco su plan.
Presentes paralelos, permítanme, aquí me pierdo un poquito. Pero aquí debo traer los datos exactos, ¿no? Eh, la duración, hay información contradictoria a la hora que busca uno, pero lo que más o menos yo logré aterrizar, y sobre todo a partir de la propia biografía de José María Iglesias, es que él no solamente va de unos días entre octubre y noviembre, ¿no? Que decían que era presidente interino, y en otros casos dan 8 días, y luego en otros casos dicen del 31 de octubre del 76 al 15 de marzo del 77. Pero de acuerdo al propio testimonio que está en la biografía de José María Iglesias y que va contando como diario todo lo que le sucedía, pues él asumió prácticamente desde el 26 de octubre, o sea, a los pocos meses de las elecciones, y hasta julio de 1877. Entonces, él decía que seguía siendo presidente y prácticamente en su propia biografía queda como que así, como que se rinde al final, pero sin decir ya desocupo la presidencia, sino casi, casi me la arrebataron con las nuevas elecciones, ¿no? Pero él seguía desde allá diciendo, "Pues, soy presidente, soy presidente, escúchenme, háganme caso". Lo más curioso de todo es que esa posesión de ser presidente se da hasta en un barco, ¿no? Se da hasta en un barco. Déjenme encontrar ahorita aquí la cuestión del exilio que entonces toma, porque ya habíamos visto que en un momento dado Juárez se exilió unos momentos por allá en Estados Unidos siendo presidente alterno. Y la presidencia la ejerció desde un país extranjero. Pues no, entonces no es el único. Este otro también, porque se va a San Francisco y a Nueva Orleans, y después termina en el propio Nueva York, junto con Sebastián Lerdo de Tejada. Y entonces allí en San Francisco y Nueva Orleans, pero curiosamente en la embarcación, porque habla mucho del barco. De aquí de México él salió huyendo porque pues también los cocolazos estaban muy fuertes y a pesar de que tenía huestes acá luchando y toda la cuestión, no pudo encabezar o enraizarse en algún lugar porque temía que lo encarcelaran y entonces de la cárcel no iba a poder seguir manejando su movimiento. Entonces huye, igual que Lerdo de Tejada. Y al huir, eh, lo hace en un barco bajo bandera norteamericana. Entonces, desde allí hacía todas sus cosas. Entonces, también podemos decir, un barco con bandera extranjera es propiedad extranjera, ¿no? Así como las embajadas. Entonces, aunque estuviera en costas mexicanas, desde el momento en que embarcó bajo bandera norteamericana, estaba ejerciendo el poder bajo bandera norteamericana. Y luego ya que llegó a las costas de San Francisco y Nueva Orleans, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Prácticamente no salía del barquito y ahí tenía su gente y desde ahí movía los hilos y seguía luchando. Seguía la lucha de la revolución de Tuxtepec con Porfirio Díaz, aunque ya estaba de golpe en el poder, y seguía la lucha de los iglesistas en México, porque pues él seguía diciendo que era presidente de México. Igual allá, Lerdo de Tejada, que de repente volvió a sacar algo, un escrito desde allá, de la misma manera, este, trataba de reorganizar también desde allá, desde Nueva York, Lerdo de Tejada, el reasumir, regresar y reasumir el poder y toda la cuestión. Unos lo empujaban, otros lo detenían, total que se fue disolviendo mucho la cosa y ya no se logró, ¿no? Entonces, fue un verdadero merequetengue todo ese periodo, ¿no? Todo lo que vino después, inmediatamente después de las elecciones de 1876, que son unas elecciones finalmente fraudulentas por donde quiera que se le vea, fraudulentas por como las señalaban y fraudulentas para la ciudadanía porque finalmente no vieron a Sebastián Lerdo de Tejada en Palacio Nacional, sino que pues, terminó huyendo, terminó Porfirio Díaz llegando acá, Iglesias
brincando y saltando con sus manifiestos y su constitución y todo lo que quieran, diciendo que él era el presidente legítimo, y entonces, pues esas elecciones pues, se fueron pues, al hoyo, ¿no? Este, no prosperaron, no tuvieron la eficacia, la validez auténtica. ¿Qué sucede aquí? Que Porfirio Díaz entonces hace lo mismo que hizo cuando murió Juárez, Lerdo de Tejada, lo que hizo Lerdo de Tejada cuando murió Juárez. Inmediatamente después de haber asumido el poder, aunque él muy legítimamente por ser titular de la Suprema Corte, eh, luego organizó las siguientes elecciones, ¿no? En las cuales fue ganador. Ya las de la reelección fueron las de este relajo. Por eso mismo Iglesias tenía mucha razón de decir, pues voy yo, ¿no? Aunque voy yo, entre comillas, porque de alguna manera también era un golpe de Estado técnico, ¿no? Desde la Suprema Corte de Justicia, porque aquí no fue que se haya muerto, que haya pasado algo, que haya habido una revuelta, etcétera, perdón. Sí había la revuelta de Porfirio Díaz, pero Sebastián Lerdo decía, yo soy el que gané, yo soy el que gané. El Congreso también decía, él ganó, él ganó. Y entonces simplemente por sus pistolas, una cuestión de necedad, José María Iglesias dijo, porque aquello está muy mal, está muy feo, estas elecciones están feas, son malas, yo soy el presidente de la República, soy de la Suprema Corte, ¿no? Es una segunda. Fueron dos golpes de Estado, uno de facto totalmente de Porfirio Díaz por las armas y el otro por la vía legal del lugar que le tocaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia, un golpe técnico, ahora que se está hablando de eso, un golpe técnico del jefe supremo de la Corte de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia, también a Lerdo de Tejada. O sea, Lerdo de Tejada soportó dos golpes, ¿no? Uno de un lado, otro de otro, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Y realmente, imagínense, en ese tiempo, los partidarios de cada quien, ¿no? Los de Díaz diciendo, sí, no reelección, no reelección, están muy mal las elecciones, no. Díaz será nuestro presidente, Díaz al llegar aquí es nuestro presidente. Los otros diciendo con las leyes, sí, el Congreso no es legítimo, el presidente tampoco es legítimo, el legítimo es nuestro presidente de la Suprema Corte, sí, Iglesias. Y los otros que votaron, todos los lerdistas, todos los que abrazaban esa causa, Sebastián ganó las elecciones, Sebastián es nuestro ganador, es nuestro presidente, el Congreso lo avala, Sebastián, los tres tenían cierta razón histórica, ¿no? Hasta cierto punto, un relajo. Entonces, Porfirio Díaz hace lo mismo que hizo en algún momento Sebastián Lerdo de Tejada, al año, inmediatamente, menos del año, 25 de marzo, elecciones primarias, 9 de abril, elecciones secundarias, 9 de abril de 1877. Son elecciones extraordinarias, las secundarias, finalmente, eh, y aquí, además, no solamente, ustedes saben, he consultado muchas cosas, México a través de los siglos, sí, el Wikipedia en algunas partes técnicas. Aquí también se suma un libro de Ramírez Rancaño, que también le da validez a estos resultados que están expresados aquí. 1877, prácticamente un candidato único. Por ahí mencionan otros, pero esos otros eran muy aislados, muy menores, quizá no de renombre, o quizá inscribieron a los mismos que querían que se les restituyera el poder, pero realmente no estaban eh, dentro del juego fuerte de la elección. Así que nada más por ahí aparece en los registros otros, los candidatos, pero sumaron 482 votos, el 4%. Y por lo tanto, pues prácticamente el candidato único, Porfirio Díaz, Partido Liberal, en esos momentos, todavía, aunque se pelearon todos los liberales, vean lo que provocaron allí, Porfirio Díaz, Partido Liberal, 11,475 votos, 95%. Vean, todas estas últimas elecciones, desde tiempos de Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, las elecciones se ganan con el 90-95%, ¿no? Tremendo, arrasan. No es nada más la época del priismo contemporáneo que hubo.
No, aquí también eran unos porcentajes totalmente especiales. Así que asume Porfirio Díaz. Antes de asumir, nuevamente le hacen trutru a las leyes y dijeron, ojo, vienen las elecciones y no va a haber reelección inmediata. Reelección inmediata, o sea, sí puede haber reelección, pero no inmediata. Por lo tanto, Porfirio Díaz juega esta elección sabiendo que terminando su cuatrienio de 1800, pues ya era 77, lo que pasa que se venía cumpliendo todavía el cuatrienio en el cual se habían hecho las elecciones anteriores. Se terminaba en el 80, ¿no? Entonces, para cumplir el periodo hasta el 80, inmediatamente después Porfirio Díaz sabía que no iba a poder seguir en el poder. Era sabedor de ello. Por fin gana, ¿no? Después de haber estado 3 veces antes en las boletas electorales, esta fue su cuarta aparición en una boleta electoral y por fin se le hizo, por fin ganó. Llega Porfirio Díaz Maduro, llega Porfirio Díaz todavía investido de héroe de la época de la Reforma, a pesar de que se había peleado por ahí un poco con Juárez, etcétera, pero pues a nivel de reclamo, etcétera, no tan confrontado como ya lo hizo con Sebastián Lerdo de Tejada, de sí pelear, de sí luchar con las armas. Con Juárez se contuvo finalmente y además se murió Juárez y ya no hubo problema. Entonces con Lerdo de Tejada sí le aventó las armas. Así que eh, llega un Porfirio Díaz que era visto pues finalmente también como un gran guerrero que había luchado en muchas de las disputas de aquí de la República contra el imperio, contra los conservadores, etcétera, etcétera. Y esta primera elección y esta primera asunción del poder la hace de esta manera. Por ahí hay alguna referencia que además tengo con otra historiadora, que ya empiezan por aquí los aspirantes descartados y según eso menciona un número, aunque en el artículo que me metí y que habla de otras elecciones y sí menciona aspirantes, aquí no menciona los nombres, nada más el número, que pertenecería a esos otros que perdieron con el 4%, ¿no? Había tres, por ahí, tres aspirantes que finalmente fueron descartados, o no sé si antes de los otros que votaron también. Pero en fin, aquí esta elección de 77 es muy unipersonal, ¿no? Es muy unipersonal. Porfirio Díaz la gana arrebatadamente con el 95% y ya, ahí se queda nuevamente, aparentemente, aunque no deja por ahí de ver los brinquitos y las luchas intestinas, etcétera. Finalmente, aquellos dos que se fueron al extranjero terminaron. Lerdo de Tejada ya no regresó a México. Lerdo de Tejada se quedó por allá en Nueva York. E Iglesias ya vino un poco desanimado, triste, con todo el sentimiento de haber sido lastimada la legalidad de nuestras leyes. No sé, aunque parezca redundante la palabra, pues la legalidad de nuestros fundamentos constitucionales de ese momento, que era la Constitución del 1857, y entonces regresa pues derrotado, un tanto deprimido, ¿no? Según lo refiere por el mismo escrito y luego sus otros biógrafos pues también mencionan mucho eso, ¿no? Se recluye a nivel familiar y punto y final, ¿no? Y ahí pues desata también todo eso de decir lo que sucedió, que no fue todo muy válido. Déjenme darles la referencia para quienes estén interesados. ¿Cómo se llama su escrito fundamental de su biografía? Que es bastante interesante. Autobiografía, pero es que tuvo otro escrito. La cuestión presidencial en 1876. Son dos escritos que por ahí les eché el ojo. ¿Sí? Uno en donde narra todo lo que sucedió precisamente por las elecciones. Es un libro dedicado a todo el momento electoral, ¿no? Como si ahorita hiciera también alguien un libro
de la cuestión presidencial en 2024, ¿no? Todo el fervor, el hervor que está dándose, todos los señalamientos todavía más insidiosos y más fuertes contra el momento actual, los problemas que se dan, que no paran de narcotráfico, de los crímenes, de la inseguridad, de esto que se arrastra de Ayotzinapa y Ayotzinapa 2 que se acaba de gestar, este, todo ese ánimo electoral alrededor y luego de los propios juego electoral legítimo, pero que también se empiezan a dar y poco a poco va a ir creciendo la disputa, etcétera, etcétera. Este, pues es para realmente escribir notas y analizar la historia contemporánea. Entonces, por ahí podría surgir algo semejante, muy semejante. Así sucedió, así lo hizo José María Iglesias en aquel momento, la necesidad de escribir una obra que se llamó La cuestión presidencial en 1876, porque era todo el entorno que se estaba dando, lo que vino, lo que ya presentía él que se iba a dar, ¿no? Ah, es que este se quiere reelegir, se religió. Y entonces voy con todo contra él, ¿no? A pesar de que jugó como candidato. Y entonces está ahí escrito todo ese diario, toda esa historia. Y luego aparte hay otra autobiografía del propio José María Iglesias, ¿no? Entonces hay dos escritos muy interesantes ahí sobre, sobre este personaje que precisamente pues, lo conocemos por las calles, avenidas ahí en el centro histórico, José María Iglesias, pero a la hora que se retoma mucho de él, casi siempre se le asocia con la parte de la defensa legal, ¿no? De la defensa de las leyes, ¿no? De esas leyes juaristas, de toda esa época de la reforma, etcétera, etcétera. Lo cual también peleó en un momento dado Sebastián López de Tejada y también estuvo en ese tono, ¿no? Entonces se le identifica mucho así y se deja de lado esta parte anecdótica fuerte que es el hecho de que finalmente y auténticamente eh, asumió el poder de una manera muy especial. No tanto porque lo avalaran, porque aquí ni siquiera, o sea, nada más porque era el presidente de la Suprema Corte y él no pasó por el aval ni siquiera del Congreso, porque ese Congreso ya le había dado el aval al otro, ¿no? Entonces, así como la especie de autogolpe de Estado que se dio como un Ford, aquí Iglesias en este periodo, que tuvo otros de interinato, había tenido ya otros de interinato, este, pero en fue una autoproclamación, ¿no? Muy especial. Si vemos los tres personajes que hoy he platicado, los tres tenían una ambición de poder finalmente, uno por querer defender la legalidad, ¿cierto? No tanto que personalmente él dijera, yo lo quiero, pero se vio finalmente muy personal su situación. Entonces, son tres personajes que buscaron de un lado y de otro, el poder de una manera muy peculiar, ¿no? El que se religió porque quería la continuidad, porque le faltaba tiempo, el que golpeteó con las armas porque abrazó la bandera de la no reelección, ¿no? Una lucha revolucionaria legítima, fue Díaz, y el otro, Iglesias, la bandera de las leyes, ¿no? También de la no reelección y de que estaba definitivamente muy amañado todo el proceso electoral. También era la no reelección, ambos, los dos, el de las armas y el otro, pero cada quien desde su trinchera. Así que, pues fue totalmente peculiar esa de 76. La de 77 llegó como especie de simulación para ratificarse en el poder que ya tenía de alguna manera también por el golpeteo, por la asunción eh, a partir de asumir de facto el poder, Porfirio Díaz, ¿no? Entonces decir, me quedo aquí, me amparo con la ley para que no digan que soy un golpista, que sí lo fue, de una u otra manera, y llega al poder finalmente don Porfirio Díaz. Pero además, curiosamente, como repito, como no tenían la no reelección, es un gobierno en donde está investido muy de héroe todavía
y todavía, digamos que no es el porfiriato, como se le conoce, ¿no? Allí todavía no es estrictamente el porfiriato. Podría decirse que sí, porque van a ver la historia inmediata de la siguiente elección, aunque no es el ganador, que él está detrás, etcétera, etcétera. Pero ya su etapa fuerte, pues va a venir unos 8 años después. Así que bueno, justo mi anuncio de la siguiente emisión, pues serán lo que llamaremos las elecciones porfiristas. Por hoy les agradezco la atención que hayan dado a esta emisión y estaré próximamente nuevamente con ustedes. Esto queda aquí para revisión, queda grabado por si lo quieren compartir con alguna persona y decirles que aquí un no historiador, un ahistoriador, está comentando cosas y también en el canal de YouTube. Déjenme ver nada más si no hay aquí alguna presencia. Maricarmen Figueroa, bueno, gracias por darle like al asunto y por ahí espero my like. Y conforme se vaya calentando la cosa, ojalá pueda tener eh, eco un poquito este tipo de capsulita de programa que pues yo modestamente les ofrezco, ¿no? Sobre todo con elecciones muy peculiares. Quizá de las más subrayadas, retomando, fue aquella de la primera que toqué, la de 1828, cuando no ganó Guerrero, pero lo impusieron. Y luego a la mera hora con el tiempo asumió el poder 3 meses el que había sido ganador. Muy curiosa. Y de estas características se viene a dar esta de 76, cuando, cuando reclaman la reelección de Lerdo de Tejada y hay 3 presidentes de México al mismo tiempo, ¿no? Por no decir que hubo 4, ¿no? En ese periodo hubo 4 por el que se metió Nepomuceno, pero alternadamente, o sea, que digan, hay presidente, pues estaban al mismo momento 3 con un cuarto que se metió ahí, haciendo nuevamente el 3. Y luego se volvió a ir y se quedó Díaz, Lerdo de Tejada e Iglesias. Así estuvo ese momento histórico, hasta que por fin llegó la del 77, ganó Porfirio Díaz, y esos 4 añitos, y un poco más, incluso, esos 4 años y hasta el 1910, hay una paz en México, una época pacífica con algunas revueltas, con algunos disturbios, con injusticias que son las que van a provocar la Revolución Mexicana, pero es a partir de 1877, con este triunfo de Porfirio Díaz, que vamos a tener desde el 77 hasta 1910 una época estable en México, ¿no? Que es lo que a veces pues, los porfiristas dicen, no fue tan malo Porfirio Díaz, mantuvo estabilidad. Vamos a ver cómo fueron las cosas. Además, la personalidad y las cosas que se daban, los sacrificios de la población mexicana, es otra cuestión. Pero efectivamente, desde el 77, 1877 hasta 1910, 7, 7, 7, 33 años de estabilidad en México, ¿no? Después de esta revueltita de 3 presidentes otra vez, va a surgir eso. Yo les agradezco mucho la atención y ahora sí, me retiro por esta vez. Los espero la próxima por este mismo canal. Muchas gracias.